Cecilia C. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, estábamos hablando un poquito fuera de aire y me preguntaba y te quería preguntar si estamos viviendo un tiempo en el cual el deseo se vuelve un desafío extra, ¿no? Por el grado de estrés y cómo estamos viviendo la diaria. Sí, el término que se está usando es recesión sexual. Bien. Que decís, no nos faltaba ninguna recesión, ahí tenés la sexual. Como si todo lo otro fuera poco. Wow. Sexual. Que igual no es solo que está pasando en nuestro país ni en este gobierno, sino que tiene que ver con algo global, que en realidad tiene muchas aristas, y también la propuesta del libro es entender el deseo en una mirada amplia. Sí, claro. Porque quizás tenemos esa idea que más que es un mito de que el deseo es biológico interno, y no es así. Tiene muchas variables de contextos sociales, vinculares, de tu historia también, y va cambiando según va cambiando la sociedad en la que vivimos. Esta sociedad que uno dice, ay, la sexualidad, que debería ser más fácil, se habla más, hay más libertad, y sí, pero bueno, hay tecnologías que nos favorecen, hay unos niveles de estrés que nos favorecen, hay un nivel de alarma que entras al celular y ves accidentes y muerte que nos ponen alerta y que no a todas las personas nos ayuda, hay mucho consumo de pornografía que tampoco ayuda, digo, hay muchas variables que atentan, y hay mucha desconexión con el cuerpo. Sí. El multitasking y el ser productivo, y después llegas a tu casa y ya no tenés resto. ¿Cómo hago para pasar de un estado al otro si estoy como Y sobre todo porque hay también una idealización del deseo, como que tiene que estar siempre arriba. Bueno, por eso, ¿no? y esta idea de que es interno, entonces no lo puedo trabajar, tiene que surgir espontáneamente, entonces nos quita herramientas de poder entenderlo y hacer algo si queremos. Si queremos. Si queremos, está bien la aclaración. Y también uno se pregunta si para el deseo está atravesado también en este momento por un tiempo de la inmediatez donde no tenemos paciencia para forjar X vínculo, ¿no? No hay frustración posible. Hoy no te puedes frustrar, ¿viste? Es como cero tolerancia. Y lo cierto es que si vos tenés en la palma de tu mano un dispositivo que te da una satisfacción de dopamina inmediata, eso te quita motivación, porque todo lo demás me genera mucho más esfuerzo. Entonces me quedo con la satisfacción de mandarte un fueguito y que me respondas y te mando una nude, me masturbo y me voy a dormir. Listo, ya está, no hice nada. No tuve que invertir en una cita, pagarla, escuchar, ver si estoy de acuerdo o no, construir. Bancarte al otro. Claro, ¿no? Tolerar, construir, ¿no? Laburarlo, porque es como, no, si no es perfecto, no, ni voy. ¿Viste? Es como sin... Muy del consumo también, por ahí hay algo mejor, esperando siempre como el nuevo modelo, como eso también afecta. Sí, y también afecta esto que uno lo estamos poniendo en este caso con personas que están solteras y están en búsqueda de conocer a alguien para algo más efímero o menos, también en las parejas, digo, donde esto que vos decías antes, la llegada después del trabajo, quemado, el transporte público, me pagan mal, la inflación, alerta, yo qué sé, así, y no hay espacio para generar nada, ¿no? Es como que también eso, ahí sí es el capitalismo, ¿no? Sí, la hiperproducción, la autoexplotación en algún punto, también. ¿No? Como no puedo dormir la siesta porque me da culpa, decís, no, bueno, pará. O sea, para mí la pausa hoy es un acto revolucionario, porque no está bien visto. Entonces, no, bueno, sin eso, yo como que para llegar a la escena, para mí sirve pensar en la conexión con uno mismo, con la otra persona, la relajación y la excitación. Es como una transición a ese estado. Ok, conexión, relajación y excitación. Okay. Que a veces ponemos el foco en la excitación, pero no sabemos cómo genero ese ritual de transición para pasar de un estado a otro. Que hay personas que no lo necesitan. Esto sí es cierto. Hay personas que pueden estar súper estresadas pensando en el laburo, pero hacen así y focalizan en la cama en 2 segundos. Sí, uno piensa en los políticos. Claro, qué velocidad, diría. Hay personas que pueden pasar de una... Y hay personas que no, que van a necesitar, ¿viste? Más preparación, más condiciones, previa que por ahí me doy una ducha, pongo otras luces, pongo la música, dejo de hablar de trabajo. Claro, bajo un poco. Estamos con Cecilia C., que es psicóloga y sexóloga, que va a estar en varios teatros, entre ellos el Metropolitan 5 de julio, @liz.ceciliac comparte en sus redes, además de varios libros publicados. Javier Lucy. Estaba pensando, ¿qué nos pasó también que ni siquiera podemos pensar que para compensar toda esta locura de la afuera, ni siquiera podemos pensar en lo íntimo como un lugar para recargar pilas, para energía, para poder sobrellevar lo otro? Antes, por lo menos,
hacía como un balance, ahora ni siquiera. Bueno, también depende del otro, porque si yo llego y me Claro. tiro en la cama y agarramos los teléfonos, que es lo que hacemos todos, Ujú. es como, bueno, ayúdense, no, ayudémonos, vos Claro. me decís cortalo y yo lo suelto, porque Magia enseguida... no hay. No, es conducta también en algún Ujú. punto, Claro. ¿no? Es tener conciencia de salir del piloto automático, porque eso es eso, te evadís. Sí. ¿No? En 2 minutos agarrás el chupete. Sí. Tenemos mucho chupete. Entonces, bueno, me quedo ahí y ya está. Y estoy tan pasado que me pongo 5 minutos para dispersar la mente y me duermo. Ahora, también hay algo de lo cual no estamos hablando, que es que todo esto evidencia un camino hacia la soledad. Sí, Hacia una soledad. no es un camino, ¿eh? Bueno, es Ya estamos. un estado de soledad Ya estamos. quizás no reparada, ¿no? Que me atrevería a decir que quizás eso está presente. Es algo que hace 10 años veíamos que pasaba en Japón, Claro, ¿no? exactamente. Respecto de ciertos consumos de la Exactamente. sexualidad. Había una nota en Anfibia en su momento muy interesante respecto de la sexualidad en mini departamentos hipertecnologizados, en soledad y sin conexión con otros. Digo, Sí. ¿ante esto qué? Y la inteligencia artificial. Claro. Se están haciendo estudios ahora para ver si a nivel cerebral consiguen que el estímulo que te genera un robot, tu cerebro lo interprete como un estímulo que te genera una persona. Lo están buscando. ¿Cómo? Porque hasta ahora se dieron cuenta que no era lo mismo el estímulo artificial Sí. que el estímulo de otro ser humano. Claro, Entonces están obvio. buscando desarrollar la tecnología para que tu cerebro lo interprete como si te estuviese tocando otra persona. ¿Para qué? ¿Querés que te toque un robot y no otra persona? Claro. Bueno, no sé, por amor al desarrollo, pero... Bueno, Pensaba, no, digo, también la pensaba... película Her. Sí, Sí. también, exactamente. pero digo, en este caso te toca. Sí, Porque es pero un después en Claro. un momento creo que aparece, Sí, ¿no? sí, hay como una especie Ah. de llegada. Pero digo, uno podía pensar así como en la distancia, si pensar siempre en el oriente, en otra filosofía, otra cosa, cómo ya venían como adelantados para esto que no está bueno. También pensar que hay generaciones que han transitado otra manera de vincularse. Uno lo puede entender Claro. en las nuevas, que por ahí no tienen el reflejo. ¿Qué pasa con esas otras? O sea, cuando se pierdan, se perdió todo lo posible. ¿Qué pasa nosotros en la transición, en la que sí experimentamos otra y ahora nos sumergimos como si siempre hubiéramos nacido en la Y tecnología? yo soy una generación, para mí, bisagra, porque yo tuve una crianza analógica. Claro. Y lo que estamos viendo de las nuevas generaciones, y hay un término que a mí me gusta mucho, es que están como atrofiados, ¿no? Porque es esto de primero ves lo que es una escena sexual, la consumís y después la experimentás. Y quizás para nosotros es Claro. muy difícil entenderlo. Claro. ¿No? Y ahí para mí hay una sobre todo para los padres, los docentes, ¿no? Claro. Que son los que educan una generación que tiene otro lenguaje. Sí, y Claro. además esa escena sexual probablemente sea vista y tenga elementos que no tienen. Distorsionadísima. Claro. Imposible decir de la realidad, digo. Distorsionadísima. Ujú. De hecho, hoy, yo soy sexóloga y y lo veo con mis colegas que lo hablamos, el consumo de pornografía ya es una consulta muy frecuente, Muy como frecuente. adicción, como personas que ya se reconocen con una problemática de consumo fuera de control. Inmanejable, Sí, claro. de la pornografía. Decís, wow, en qué poco tiempo, ¿eh? Claro. Porque Estamos. Yo tengo 40, ¿no? Es Sí. que estamos hablando de chicos de 20. Sí, sí, efectivamente. Y además donde también, insisto, hay una cuestión que quizás para nosotros es de algo que vemos que se modifica, pero para ellos son nativos de estas Sí, realidades, exactamente, ¿no? nativos, Así exactamente. como son nativos digitales, son nativos de una forma de sexualidad preocupante si uno piensa hasta en lo biológico. Sí. ¿No? Porque acá se está tocando lo biológico. Estamos con Cecilia C., que es psicóloga y sexóloga en Animales Políticos. Quiero preguntarte respecto de... Vas a hablar en el espectáculo que se llama Beer and Sex Night de los mitos sobre el sexo. ¿Cuáles son los Hay un mitos? ¿Qué no es un los mito? más actuales. Mitos y mandatos, ¿no? Como Sí, que claro. ese guión. Bueno, en el show hay toda una parte que tiene que ver con el placer. Sí. Y hay algo que a mí me causa mucha gracia, que es esta idea de que hemos construido una sexualidad, ¿no?, orientada al resultado, Sí. no al placer. Exacto. Claro. Es al resultado. Y está este mito de que tiene que haber un orgasmo, ¿no?, en la situación sexual como criterio de éxito y también como criterio de resolución.
Claro. Como esta idea de que no sabes cómo termina una situación sexual si no es con un orgasmo, y es un poco absurdo, porque estás ahí esperando. Claro. Solo que llegue eso. ¿Qué pasa si no sucede? ¿Qué pasa si no sucede? Claro. ¿Cómo terminás? Como, Sí. che, bueno, y en función de eso también se despliegan un montón de cuestiones. Esta idea del orden, ¿no? Este guión que tenemos de lo que tenemos que hacer, que es mucho más factible que vayas a la cama y hagas lo que crees que tenés que hacer que lo que la persona te dice que quiere o le preguntes, ¿no? Claro. Respondemos a esa escalera, hacemos un poquito de besos, un poquito, quizás nos tocamos, un poco de sexo oral, penetración y orgasmo, ¿no? Ese es como el guión que tenemos. Sí. Y ahí va, bueno, tengo que tener un orgasmo, lo tengo en la penetración, ¿no? Esta idea de que el sexo es penetración es otro de los grandes mitos, Sí. ¿no? Como, ¿qué es el sexo? ¿Qué es? Y las personas te no, bueno, para mí es penetración, pero Claro. ¿y todo lo demás? Claro, Y si no hay penetración ¿Qué es música? Claro. y parejas que no Claro. tienen penetración de los vínculos que sean. Sí, claro. Y el Los orgasmo adultos mayores, ¿qué pasa con el sexo en la tercera edad, no? es que esa creencia del sexo igual a penetración es la que mayores problemáticas trae. Claro. Porque pone el foco en la erección, en el desempeño, en la duración, en que tenés que tener orgasmo en ese momento, cuando por lo general las mujeres, si no hay un estímulo adecuado, no van a llegar al orgasmo, por eso se finge. Bueno, todo lo que desencadena estas ideas de cómo tiene que ser. Sí, tengo acá una pregunta de Lucas de Palermo. ¿El empoderamiento de las chicas, sobre todo a las adolescentes, hace retroceder el avance de los chicos por miedo? Por ejemplo, invitarlas a salir, al levante, etcétera. Yo no creo que ninguna cosa que le pasen a los varones son por culpa de las mujeres. Muy bien, buen punto. Si los varones tienen miedo, hablemos de que los varones tienen miedo. De por qué tienen miedo. Claro. Claro. Sí. No, a mí, a ver, yo corregiría la pregunta y preguntaría si efectivamente estamos en un momento en el cual hay Cambios de roles. Sí, hay cambios de roles, de conductas y también de mayor registro del otro, o de la otra en este caso. Me parece que ahí estaría la pregunta. Sí, y cómo los varones se encuentran en eso. Claro. Que está bueno que se lo pregunten y lo Sí. vean desde, bueno, siempre me manejé de una manera, ¿cómo hago? Y esa incomodidad que evidencia que hay un cambio que es positivo. Sí, está buenísimo. Y es obvio que va a haber incomodidad. Sí. Todo cambio genera incomodidad. Sí, por supuesto. Bueno, lo veremos más adelante. Bien, ¿y te sorprende mucho el público con las cosas que dice? Sí, es muy lindo. Me sorprende porque pasan muchas cosas en mis shows. Una de las cosas que pasan es que la gente se desmaya, pero no hay nada que preocuparse. Bien. Saludos a Crescenti. Porque pasa así como moviliza, que no es un detalle menor. Mirá, pero que muchos se desmayan. Varones. Ah, varones. Sí. ¿Pero qué decís, Cecilia? Hablo del dedo en pasa? el culo. Ah, ok. Bien. Pip. Y por eso se desmayan. Y ahí generan una cosita. Es como ¡pa! Se caen 50 personas acá Es al casi piso. religioso. No, es muy liberador porque el show es un show humorístico Sí. que no deja de todo lo que se comunica, es informativo, pero tiene muchos chistes el show. Y Y está bien. a veces me sorprende la cantidad de chistes que tiene. Y dicen, ¿cómo hicimos un show con tantos chistes? Ajá. Y también genera muchas reacciones. Está el que yo los escucho y dice, con razón. Era eso. O me pasó una vez una pareja que se empezó a pelear porque ella le reclamaba que él no le hacía sexo oral y estábamos todos ahí formando parte de la pelea. Y bueno, pasa de todo. Y hay mucho, y lo lindo también es que hoy vemos que ya es un público mucho más heterogéneo en edad también. Claro. Mi público siempre empezó siendo mujeres de 20 y hoy ya llega hasta los 60 y pico, te digo, la gente Sí. que viene al show. Y se abren un montón de preguntas, vienen con sus parejas, con sus amigos, pues vuelven. Si vinieron con amigos, vuelven con sus parejas, vienen Claro. con la madre, con la abuela. Está buenísimo. El tabú no se está reduciendo, ¿no? Sobre el tema del sexo. Yo creo que hay nuevos tabúes, yo creo que es más amplio el espectro. Digo, hay personas que hoy, podemos hablar de un montón de temas y después tenés personas que le dan asco y vergüenza tocarse, como depende. Sí, cierto. Uno cree que no existe, pero existe. No, recontra, sí. Y por ahí son personas jóvenes. No es que el tabú es en las personas más No. grandes, eso no es así. La generación X también tiene Sí. los mismos tabúes que teníamos Tienen- nosotros. Imagínate que tienen muchísima más ansiedad Sí, y muchísimos más problemas con la imagen corporal. claro. Claro, Muchísimo. Que eso también es un tema que no se ha logrado destrabar en la sociedad No, por lo y menos va peor. argentina. Cada vez peor. Va peor, si las redes sociales, la inteligencia artificial ahora que genera modelos que son... Sí, sí. Inalcanzable, Hegemónicas. es imposible. Y de hecho se redujo la edad de inicio de las intervenciones estéticas, se redujo... ahora hay niñas que hacen skincare,
y que se irritan la piel porque están haciendo cosas que no son para niños, o sea, como se redujo con las redes y YouTube, nenas que miran, que consumen esos programas para niños, la belleza en la infancia. Tremendo. Es tremendo. Es una franja etaria donde no sabíamos que eso estaba presente, por otra parte. Como también consumen porno en la infancia, es como los niños. Entonces, bueno, hay una alarma que nosotros los adultos quedamos en otra época. Galaxia. Sí, no sabemos cómo se te ocurre, atacar ese no se te tema. ocurre. Sí, claro, que requiere debates incluso mucho más profundos, ¿no? Sí, para mí requiere regulación política directamente. Sí, estatal, definitivamente. Bueno, el próximo viernes en el Teatro Trinidad Guevara de Luján. Vamos a Luján. El 29, o sea, el sábado, en el Teatro Morón. El 5 de julio en el Metropolitan. Después hay gira, Montevideo, Lima, etcétera. De Cecilia C., obviamente que con su último libro que se llama Deseo, por eso elegimos la canción al principio, y en sus redes sociales tienen más información para llegar a ella, si no pueden ir a verla al teatro. Tendríamos que ir en grupete a al verla, 5 al Metropolitan. Gracias, Cecilia. Un gustazo. Gracias. Muchas gracias. Cecilia C.